vamos a arrancar. Hoy nos toca hablar del capítulo 4 del libro de Romanos, que habla acerca de la fe que es contada por justicia. Y voy a comenzar, como siempre le damos toda la gloria, toda la honra al Señor, que nos permite poder compartir algo de lo que Él nos ha dado a nosotros. En el video que hicimos de las cápsulas de meditando en las maravillas de la gracia, en la introducción les expliqué cómo es que Dios nos abrió los ojos a la gracia y nos quitó la mezcla de la ley de un tajo, de un día para otro, así literal. Y voy a tratar de en este estudio bíblico y en todas lo que estamos haciendo, poderles explicar en cada oportunidad el tema de la gracia y la ley, ¿va? Y el capítulo 4 del libro de Romanos, la semana pasada vimos parte del capítulo 2, del capítulo 3, y vimos cómo el apóstol Pablo lo que trató de hacer en esos capítulos fue hablarle. Pablo le está hablando, esta carta está dirigida a los judíos que están en Roma, ¿ok? Judíos que se convirtieron a Cristo, probablemente en el Pentecostés, que regresaron a sus lugares de origen, algunos que estaban acá, o que el evangelio comenzó a llevarlos hacia ese lugar. Y entonces Pablo les escribe desde Colosas, les escribe a los romanos porque los quiere ir a ver, a los judíos que están en Roma. Pero él sabe que el judío aprendió bajo la ley a sentirse diferente. El pueblo escogido por Dios, el que todos los demás son gentiles, inclusive que alrededor de Israel los otros pueblos eran perrillos, así les decían. Entonces, lo que hace el apóstol Pablo en parte del capítulo 2 y el capítulo 3, dentro de predicarles obviamente el evangelio de la gracia pura, sin la ley de Moisés, es equilibrarlos, que el judío entienda que Dios es un Dios de hebreos, pero también un Dios de gentiles, que Dios ama a su pueblo escogido, pero que a los gentiles los ha adoptado, y entonces los pone como por igual, ¿ok? Y obviamente termina predicándoles acerca de la justicia, que es por fe. Y en el capítulo 4 sigue hablando de la justicia, que es por fe. Vamos a hablar de la fe que es contada por justicia. Dice el verso 1, si me acompaña, utilizamos la Reina Valera. Si usted la tiene ahí, está muy bien, nos puede seguir, y si no, nos puede escuchar. Dice así: ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? O sea, ¿qué halló Abraham según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras que él hizo, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Y ese es el punto medular cuando hablamos de las obras del hombre y la justicia de Dios. La justicia de Dios, tal vez me voy a adelantar un poco, la justicia de Dios nos viene de la obra de la cruz, en una palabra o en una frase, de la obra de Jesús. Entonces cuando aquí el apóstol Pablo comienza diciendo que Abraham, si fue justificado por obras, ¿qué significa justificado por obras? Literal, como dice la palabra, justificado delante de Dios. O sea, yo soy bueno porque hago buenas obras. Yo soy bueno porque ya no hago malas obras. Ya dejé de hacer lo malo y ahora hago lo bueno. Eso es lo que decía o dice la ley de Moisés, la ley de los 10 mandamientos, más las 603 leyes hebreas que terminan haciendo las 613 leyes de la ley mosaica, de la ley de Moisés, ¿ok? O del pueblo hebreo. Lo que esa ley resalta es la obra del hombre, pero solo para demostrarle al hombre que es imposible que por sus propias obras pueda justificarse delante de Dios, pueda filtrarse su relación con Dios a través de lo que hace bien o deja de hacer mal. Y esto es algo que choca durísimamente el día de hoy, porque el 99% de las iglesias de cualquier denominación, claro que conocen la gracia, saben todos que la salvación es por gracia, lo predican así, por medio de la fe, pero
a la gracia, que significa la obra de justicia de la cruz de Jesús, le agregan, para que funcione esta gracia, tiene que venir la obra del hombre. Y entonces ahí mezclan la gracia con la ley, y cuando mezclas la gracia con la ley, echas a perder la gracia y se queda solo la ley. ¿Ok? Entonces Pablo está tratando de explicarle esto a los judíos, porque recuerden que los judíos vienen de 1500 años. De Moisés a Jesús hay 1500 años. 1500 años. Si hay 3 generaciones cada 100 años, son 150 años. Por 3 generaciones o 4, estás hablando de entre 450 y 600 generaciones de judíos bajo la ley de las obras, donde ellos eran mejor que los gentiles porque ellos hacían buenas obras para con Dios. Recuerda, los evangelios están llenos de estos ejemplos. Por eso Jesús los enfrentó y los confrontó con sus propias obras. Y entonces el apóstol Pablo comienza diciendo aquí, porque si Abraham fue justificado por las obras, ¿ok? Tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Esto hasta aquí, no he leído más que 2 versículos, de ahí no he pasado, pero hasta aquí te tiene que quedar claro. Abraham, ¿qué obra hizo Abraham? Poner a su hijo en el sacrificio para matarlo para Dios. Por ejemplo, salirse de su tierra, de toda su familia, agarrar a su esposa y equivocadamente a su sobrino, pero se salió con su ganado y sus pertenencias y dejó la tierra de sus padres. Obras. Abraham hizo muchas obras de fe, porque Dios se las pidió, pero ninguna de ellas lo justifica para con Dios. Aquí Pablo dice, si Abraham fue justificado por las obras, sí tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Entonces, ¿para quién? Para con los hombres. El tema es de que basar tu relación con Dios en base a las obras te da de qué gloriarte, pero con la misma gente. Y es por eso que las iglesias están llenas de el pastor, los líderes o el consejo o los ancianos, que son los mejores. Y después viene el pueblo. Los más viejos son menos malos y los más nuevos son malos. ¿Me explico? Entonces, eso es una doctrina que está mezclada entre la gracia del Señor generada desde la cruz y las obras humanas. Y las obras que produce, o la jactancia que producen las obras bajo la ley. Recordemos que el Señor nos vino a transportar, a cambiar de pacto, del pacto de la ley al pacto de la gracia. Eso lo saben los predicadores y más los expertos y los teólogos, lo saben. Pero al filtrar el evangelio y la palabra de Dios en función de lo que yo tengo que hacer como hombre, vuelven a mezclarlo. Entonces somos muy pocas las iglesias en el mundo que estamos predicando un evangelio de la gracia sin la ley. Y claro que se reciben puedo llamar ataques o simplemente contrapuntos, pero a veces ofensivos, ¿verdad? Porque la gracia elimina toda la obra del hombre. Y si la gente de la iglesia ha valido o cree que vale en función de lo que hace, y un día le dices que no tiene nada que ver lo que hace, sino tiene todo que ver lo que Jesús hizo, eso rompe engranes en la cabeza, ¿va? Verso 3 dice, porque ¿qué dice la Escritura? Que creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Abraham le creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia, no sus obras. Génesis, acompáñeme si puede a Génesis capítulo 15, versos 5 y 6. Dice la palabra de Dios, dice, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Qué fue lo que le fue contado por justicia? La fe de que siendo un hombre grande de 90 años, de 75 años, Sara, una mujer de 65 años, estéril toda su vida, cuando Dios le dice que va a ser padre de mucha gente, tanta gente,
como las estrellas del mar, y en otro pasaje como las arenas las estrellas del mar, santo, las estrellas del cielo y las arenas del mar, era para no haberle creído a Dios, pero él le creyó. Y eso le fue contado por justicia. A ti y a mí nos es contado la justicia que Jesús hizo, pero en aquel tiempo Jesús todavía no venía a la tierra como hombre. Jesús aparece en el Antiguo Testamento todo el tiempo. En el tiempo de Abraham aparece como la figura de Melquisedec. No me voy a meter ahí, en algún momento llegaremos a ese punto. Pero lo que justificó a Abraham fue su fe. Por eso en el verso anterior dice, si Abraham hubiera sido justificado por sus obras, tendría de qué gloriarse. Sí, pero no para con Dios, para con los hombres. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, dice, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Si alguien hace una obra, ya tiene derecho. O sea, el trabajar le da derecho a tener un salario. Y eso ya no es gracia, o sea, ya no es de gratis, ya no fue un regalo. La gracia significa, la palabra gracia viene del griego charis. Y charis significa regalo inmerecido o favor inmerecido. Voy a pensar si es material, es regalo, y solamente eso es una descripción mía para que a ustedes les quede más claro. Si es material, algo que recibes, si algo que recibes que no mereces es material, sería un regalo, y si lo que recibes no es material, es un favor, ¿vale? Por llamarlo de alguna manera. Entonces, dice, si alguien trabaja tiene derecho al salario, entonces lo que recibe ya no es por gracia, ya no es gratis, ya no es un regalo, ya es una deuda, porque ya trabajé, ahora me debes. Eso es lo que está diciendo acá. Mas el que no obra, si no cree, hasta aquí me voy a quedar ahorita, si no cree, voy a brincarme un poquito, dice, su fe les contaba por justicia. Entonces, ¿qué es lo que te hace recibir la justicia del Señor? Tu fe. Pero para todo, no solamente para la salvación, absolutamente para todo. Hace 2 domingos, no este domingo que pasó, o sea, no antier, sino el domingo anterior, tuvimos un mensaje que se llamó No devaluemos la gracia. Si usted no lo ha visto, por favor léalo. Usted puede encontrar el texto de esa predicación en nuestra página de internet de Plenitud en Cristo, www.plenitudencristo.org. ¿Ok? Y ahí hablamos muy claro de lo que, por ejemplo, significa la confesión de pecados. Y hablamos de la diferencia entre si eres creyente o no creyente. Si no eres creyente, necesitas arrepentirte para recibir el perdón de los pecados. Pero si eres creyente, ya no necesitas arrepentirte porque tus pecados te fueron perdonados todos. Y entonces te fue derramada la justicia y te hizo justo para siempre. ¿Y qué pasa cuando pecas? Ya está perdonado. El Señor no se acuerda de tus pecados. Y entonces, ¿qué haces? Agradecer el perdón de los pecados. No es que ya no te importe que te equivocaste, solo es que ya no pides el perdón porque el perdón ya lo tienes, solo que ahora lo agradeces. Y entonces, lo que está diciendo acá es que el que no obra, sino cree, le es contado eso por justicia. Entonces la justicia delante de Dios no es por obras. Tú no importa si eres un pastor, un apóstol, un maestro, un profeta, un evangelista, si sirves en tu iglesia 7 de 7, si tienes servicios de lunes a domingo, eso nada de lo que hagas bien, nada de lo que hagas de una manera bien, te puede justificar delante del Señor. Nada. Lo único que te puede justificar y entonces tú ser justo, dice aquí que es por tu fe. Y Pablo les aclara en el verso 5, dice, mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe les contada por justicia. Entonces nosotros somos impíos justificados por Cristo por nuestra fe en Él.
Esto es maravilloso. Esos son los ojos que se abren a la gracia y la entiendes. Entonces ya resulta que Dios no ve mi pecado. Si ya eres un creyente, si ya recibiste a Cristo, si crees en Cristo, que es aquel el que justifica a los impíos, ya no necesitas arrepentirte, ya eres una persona justificada permanentemente. Eso es lo que está diciendo Pablo. No es por obras, es por fe. Eso no solamente para la salvación, ni para algunas cuantas cosas, es para todo lo que hagas en tu vida. ¿Me sigue? Verso 6. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Quiero que vea cómo el apóstol Pablo está insistiendo para explicarle a los judíos la diferencia entre la gracia y la ley. Y déjeme decirlo así. Usted va a decir, oiga, pero aquí no dice gracia, dice justicia. Bueno, estamos hablando de la justicia que nos viene de la cruz. Jesús fue a la cruz y Jesús es justo, ¿cierto? O el justo. Y fue a la cruz. Y por ir a la cruz, ahí hizo un intercambio divino. Él se convirtió en pecador por tus pecados y los míos durante 6 horas, de las 9 a las 3 de la tarde. Pero venció y dijo, consumado es. Y entonces Él entregó el Espíritu, pero ya el Espíritu lo entregó limpio. Por eso el Espíritu fue al Padre y regresó a su lugar de preeminencia que tenía junto al Padre, a la diestra. ¿Me sigue? Y entonces a nosotros el intercambio fue que yo siendo pecador le di mis pecados a Jesús, bueno, Él los tomó más bien, y yo lo convertí en pecador a Él por 6 horas, que es número de hombre, y Él me dio a mí su justicia. Entonces nosotros somos justos por la obra de la cruz. ¿Me sigue? Y eso, mis amados, es por gracia. Eso es un regalo inmerecido, porque no hicimos nada para merecer tan grande bondad de parte de Dios, de que no se te tome en cuenta tus pecados. Y es lo que va a hablar ahorita el apóstol Pablo acerca de lo que David, el salmista, el rey David, en el Salmo 32, versos 1 y 2, dice, ¿ok? Vamos a leerlo. Acá en México se toma la agüita de Jamaica. Acá en Veracruz es muy conocida la agüita de Jamaica, así que me va a permitir usted tomar un poquito de agua de Jamaica. Saludos a Normita, a Gaby Peña, a Vicky, que están por acá. Así que no se olvide de saludar y decirnos desde dónde nos ve. ¿Vale? Verso 7. Dice que David habla de las bienaventuranzas del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. Está hablando de nosotros. Está hablando de los que seríamos después de la cruz y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Bienaventurado el varón al que el Señor no inculpa de pecado. ¿Quiénes son esos? Todos aquellos que creemos en Cristo. Obvio, después de la cruz y de la resurrección. Antes de eso, la gente no creía en Cristo. Cuando Jesús viene y comienza a los 30 años a caminar por Israel, algunos creyeron, la mayoría no. Y de los muchos que andaban con él, de los más de 5,000, 8,000 y 10,000 a los que alimentó y quién sabe cuántos miles les predicó, quedaron 120, que fueron los que terminaron en el aposento alto en Hechos capítulos 1 y 2. Entonces aquí el apóstol Pablo le está diciendo a ustedes judíos, les voy a decir que esto que estoy diciendo yo no lo dije yo primeramente, lo dijo David, el salmista, refiriéndose a lo que pasaría en esta época, que seríamos bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión, o sea, solamente para los judíos, o también para los de la incircuncisión, que son todos los que no somos judíos? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? Verso 10. Abraham, ¿cómo le fue contada? Les dice, estando en la circuncisión o en la incircuncisión. O sea, cuando Abraham creyó a Dios de que sería
su descendencia como las estrellas de los cielos o las arenas del mar. ¿Ya estaba él circuncidado o no? Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo acá. Y va a terminar diciéndoles, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. ¿Por qué? Porque verso 11 dice, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes, ¿no? Circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Si vamos a Génesis capítulo 17, me acompaña por favor al 17, verso 10. Dios le dice a Abraham, este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y ti. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero, a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. O sea, tú y todos los de tu casa, le dice Abraham, deben ser circuncidados. Pero la circuncisión a los hebreos les vino producto de la fe en la justicia. Y eso no lo entienden hoy. Eso no lo entienden. A los 8 días el niño era llevado al templo y ahí era ofrecido, entregado a Dios, y la manera de confirmar el pacto de Dios con la familia, obviamente de Abraham, ¿verdad? De la descendencia de Abraham, era cortando el prepucio de los niños. Entonces, aquí Pablo le está diciendo, la justicia por fe es para todos. No es solamente para ustedes judíos, es para todos, porque precisamente Abraham recibió la justicia por fe cuando no estaba circuncidado. Es más, les dice, la circuncisión es el sello de la justicia por fe. ¡Wow! Esto, mis amados, es otra maravilla de la gracia. Algún día aparecerá en esas cápsulas. Pero esto no lo entiende el judío todavía. Todavía no se le abren los ojos a esto. Porque ellos no quieren el Nuevo Testamento. Ellos solo miran el Antiguo Testamento, la Torá, que es la ley de Moisés, los profetas y los salmos, los proverbios. Pero una vez que llegan a Malaquías, ahí paran. Ya los evangelios y Hechos, Romanos y todas las cartas de Pablo, de Pedro, de Juan, el Apocalipsis, ellos no lo tienen en cuenta. Entonces no entienden esta explicación. Pero nosotros somos más que vencedores. El pueblo escogido de Dios son los hebreos. Pero a nosotros, los gentiles, el Señor nos adoptó en Abraham y Cristo nos hizo parte de la familia de Abraham, de los hijos de Abraham también, y hoy tenemos esta gran ventaja de tener el Evangelio completo, ¿verdad? Con el Nuevo Testamento. Recuerde que puede hacer algunas preguntas si usted quiere, alguna duda que le venga, y la podemos ir respondiendo poquito a poco. Entonces, dice, verso 13, dice, porque no por la ley, otra vez, no por la ley de las obras, fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Abraham vivió unos 450 años antes de Moisés. Con Moisés vino la ley. Entonces 450 años antes, obviamente, dice aquí el apóstol Pablo, porque no por la ley, entre paréntesis, porque no había sido dada todavía al pueblo hebreo, fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. 15, dice, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, dice, es por fe para que sea por gracia, para que sea un regalo inmerecido. Gracia es regalo inmerecido, favor inmerecido, son sinónimos. Dice, por lo tanto, es por fe para que sea un regalo inmerecido
o un favor inmerecido, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, o sea, no solamente para los judíos, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. O sea, para judíos y no judíos, o para judíos y gentiles. Verso 17. Como está escrito, dice, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y le llama a las cosas que no son como si fuesen. Y es aquí donde tenemos que entender que Dios le dio a Abraham una promesa y le dijo, vas a ser padre de muchas gentes, tantas que no las vas a poder contar. Cuando Abraham tenía 75 años y Sara 65 y además era estéril. Y dice la palabra que a los 75 años ya el cuerpo de Abraham estaba como muerto. Entiéndase que se refería a sus órganos reproductores o reproductivos. El órgano reproductivo de Abraham estaba como muerto. Ya no funcionaba. La matriz de Sara no funcionaba, era estéril. Eran viejos, sin aparatos reproductores funcionales. Y ahí Dios les dio una promesa. Y le dice, serás padre. Por eso dice que le llama a las cosas que no son como si fueran. O le llama a las personas como todavía no son. Dios siempre profetiza sobre de ti y te dice cosas que no son. Que todavía no suceden. Perdón. Que todavía no suceden en tu vida, pero que ya tienes, que ya eres. Por eso el Señor profetiza siempre. Aquí algo que podemos hacer es recordar que el Espíritu Santo fue derramado en el Pentecostés para que los hijos y las hijas profeticen, los siervos y las siervas profeticen, los jóvenes tengan visiones y los ancianos, no se refiere de años cronológicos, sino de años en el Señor, que entiendan la gracia, tengan sueños. ¿Sueños de qué tipo? Sueños proféticos, sueños de lo que va a acontecer. Y entonces aquí te puedo decir, llámate según la fe, no según tus obras. Llámate, háblate según tu fe y no según tus obras. Porque Dios así te llama. Si tú tienes algo en el corazón, tienes que creer que fue puesto por Dios. Si es lícito, Dios nunca te va a poner en el corazón que vendas droga. Dios nunca te va a poner en el corazón que engañes a tu mujer o a tu esposo. O que robes, o que mientas, o que mates, nada. O sea, si es lícito un sueño, un propósito en tu corazón, ese te lo puso Dios. Hemos explicado con amplitud para todos los que están en esta iglesia, Plenitud en Cristo, que nos siguen en las redes sociales, que ven los reels, los videos, los shorts en las redes sociales, que la tierra prometida, Dios te la colocó en tu corazón. Tu tierra prometida no es la misma que la mía. En esencia, claro que sí. Tenemos un mismo propósito. Servir a Dios. Difundir el Evangelio de la gracia. Buscar que otros también sean salvos. Pero eso utilizando diferentes áreas de nuestra vida. A ti te puedo utilizar como un cantante o como una empresaria. A mí como un predicador y a otro como un deportista. ¿Me sigues? Pero esas áreas del deportista, el predicador, la empresaria, etcétera, esa es tu tierra prometida. Te toca a ti lo conquistar. Entonces puede ser que hoy no estés ni siquiera a lo mejor cerca de lograr tu propósito o lo que tú tienes en el corazón. A lo mejor inclusive estás frustrado o frustrada porque todavía no sucede nada a tu alrededor que parezca. A lo mejor quieres que aparezca tu compañero de vida, tu compañera de vida, y no hay indicios de que aparezca. Bueno, tienes que llamar a las cosas que no son como si fueran. Tienes que creer. Si Dios te lo puso en el corazón, como dijo Josué, si Dios nos trajo hasta aquí, Dios nos lo dará. Si Dios me lo puso en el corazón, Dios me lo dará. Y eso es una buena costumbre. Amén. Si quieres saber por qué eres próspero, no importa la condición que tengas, no te conozco. Tal vez algunos sí, a otros no. No sé cuál es, de qué viven o no sé cómo están sus áreas de su vida para saber si son prósperos o no. Te invito a que veas el mensaje del domingo. El domingo pasado, ahora sí, antier, tuvimos un mensaje que se llamó Mantén tu mirada en Jesús.
Si tú mantienes tu mirada en Jesús, te vas a dar cuenta que tú eres próspero no por lo que tienes, por lo que has tenido, por lo que haces o por lo que has hecho, sino por a quién tienes. Si tú tienes a Cristo, dice la palabra que eres próspero. Si tú tienes a Dios, eres próspero. Pero te lo voy a poner más fácil. Si Dios está en ti, si tú crees que Dios está en ti, entonces ya eres próspero. Entonces es muy diferente levantarse a la mañana como una persona próspera para poder ir a la conquista de la tierra prometida, a levantarse como una persona frustrada porque no logra lo que Dios le puso en el corazón. ¿Me sigues? Porque levantarse frustradamente o de una manera frustrada está hablando de que tu fe no está firme. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces es muy bueno levantarse diciendo yo soy próspero, aunque tenga a lo mejor algunas áreas de mi vida hechas un desastre, pero en la medida que yo crea que soy próspero porque Dios está conmigo, porque Jesús pagó el precio en la cruz para estar conmigo todos los días de mi vida, entonces yo me puedo llamar como todavía no soy. Por eso aquí dice que Dios le llamó a Abraham, o le llama a las cosas que no son como si fuesen. A Abraham le dijo padre, y a ti cómo te dice. No importa cómo te dice la gente. No me importa cómo te dice tu esposo, tu esposa, tus hijos o tus padres, o tus maestros, o tu jefe, o tus amigos, o el bullying. No me importa, eso no te tiene que importar a ti. Te tiene que importar cómo te dice Dios. Claro, puede pasar que si tú no tienes una fe suficiente, no sabes cómo te dice Dios. Bueno, mira el mensaje del domingo, lo puedes ver en video. Todavía no está el texto subido, yo creo que el texto se subirá mañana o pasado a la página www.plenitudencristo.org y entonces vas a aprender. Vas a aprender a meditar bíblicamente y vas a aprender a ser próspero, a saberte próspero. ¿Ok? Verso 18 dice, sigue diciendo el apóstol Pablo, que Abraham dice, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. O sea, creyó en esperanza, pero contra toda la esperanza que estaba en contra de él, porque 75 años, ya no funcionaba. Su mujer 65, tampoco funcionaba. Estéril toda su vida. ¿Cómo voy a tener un hijo? ¿Cómo voy a tener una descendencia? Pero Abraham le creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Dice, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. Aquí está lo que les contaba, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. Abraham, ¿ok? Porque a los 75 le avisó que sería padre de muchas gentes, pero hasta los 99 le llegó, déjame decirlo así, el embarazo de Sara. Entonces dice Pablo, y su fe no se debilitó porque tuvo que esperar 20 y tantos años, y entonces, pues dice, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara, no flaqueó su fe. Generalmente cuando algo no nos sale bien, enseguida flaqueamos, enseguida caemos y no nos sentimos bien y pasan un montón de cosas en nuestra mente y nuestra fe se debilita, pero él no se debilitó. Así que lo que nos invita acá es a que no perdamos la fe, no importa que las circunstancias de tu vida estén todas en contra tuya. Si la vida te va goleando 9-0, no te preocupes, no dejes de creer, porque va a llegar Dios en el último minuto del partido y vas a meter con él un gol que va a valer 10 y vas a ganar el partido. Así le gusta al Señor. Imagínate, a Abraham le llegó hasta los 100 años el hijo. Imagínate eso. 20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. ¿Cómo? Dando gloria a Dios. Dando gloria a Dios. Todo lo que te pase, dale gloria a Dios. ¿Por qué? Porque si algo te corrieron del trabajo hoy, muy bien, dale gloria a Dios. Algo bueno mejor viene para mí. Algo bueno, o algo tengo que cambiar y Dios me va a hablar a través de este despido a mí, en mi interior. Nadie tiene la culpa. Deja de echarle la culpa al jefe o al esposo o a la esposa o al gobierno. No deja de hacer eso.
Hazte responsable de tu relación con Dios y comienza a creer que eres justificado por la fe y que todas las promesas que Dios te ha puesto en el corazón, Dios las va a cumplir. Claro, hay que ponerse en esa relación de conexión con el Señor. Dice, dando gloria a Dios. 21, dice, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Tú crees que Dios es poderoso para cambiar tu circunstancia? Tú no puedes, yo no puedo, pero Dios sí puede. Si tú crees que Dios es poderoso, ya tienes el 50% del milagro hecho, ¿va? 22, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Cada vez que Abraham le creía al Señor, no importando si estaba como muerto, no importando las circunstancias, creyendo que Dios era poderoso para hacer lo que había prometido, todo eso le iba siendo contado por justicia. O sea que él era justo delante de Dios. ¿Sabes qué significa justo? Y esto es lo maravilloso, y esta es la guerra, déjeme llamarla así, tengo que mencionarlo, la guerra del evangelio de la gracia contra el evangelio de la mezcla, que cuando decimos que el Señor Jesús nos justificó, la palabra justo, o nos hizo justos delante de Dios, ¿sabes qué significa perfecto? Justo, el sinónimo más terrenal que te puedo poner, porque justo es una palabra espiritual que no se entiende más que creyendo en la cruz, ¿ok? La justicia del hombre en la tierra es otra cosa. Ser justos delante de Dios es ser perfecto delante de los ojos de Dios. En el Espíritu eres perfecto. Cuando naces de nuevo, cuando aceptas a Jesús y naces de nuevo en el Espíritu. Y cuando crees esto que estoy predicando, cuando crees que tu fe te es contada por justicia, entonces tu espíritu se hace perfecto a los ojos de Dios. Por eso es que el pecado ya no te lastima. El pecado se queda a nivel de carne. Pero Dios no está viendo tu carne, ya está viendo tu espíritu. Porque ya perdonó todos los pecados, ya los castigó en la cruz. No es que a Dios no le importe tu pecado que va a hacer mañana, sí le importa. El tema es que ese pecado, Él ya sabía que lo ibas a cometer y te lo perdonó hace 2000 años en la cruz. Ya no hay castigo para ese pecado. La gente se preocupa diciendo, entonces la gente va a comenzar a pecar. No, al contrario. Cuando te sabes tan amado, cuando te sabes justificado sin merecerlo, cuando te sabes que no te mereces nada, ni siquiera poder estar aquí porque no tienes ojos, porque no deberías tener ni ojos, no deberías ni poder ver, deberías tener una mente retorcida, una mente que no entendiera nada, deberías no tener a tu alrededor nada, ni siquiera la posibilidad de tener un dispositivo con internet. Cuando tú entiendes que no te mereces nada y que todo te lo da la cruz, esa gracia sobre ti te limpia y te desconecta de la ley, de las obras, y dice la palabra que el poder del pecado es la ley. Entonces, al no haber ley, no hay poder en tu pecado, y tu pecado se va diluyendo, y tu bien actuar se hace de manera natural, pero déjame decirlo así, a posteriori de la obra de la cruz, o por la obra de la cruz, no para ganar la obra de la cruz. Me sigue, no para ganar las bendiciones y los beneficios de la cruz. Eso es a priori. El problema de la mezcla es que la iglesia que predica la mezcla le dice a la gente, tú necesitas hacer tal o cual cosa para poder recibir la bendición de Dios, para que Dios te perdone. Tienes que tener dominio propio para no pecar, porque si pecas quedas destituido de la gloria de Dios. Imagínense, el cristiano vive con una losa, no entendiendo cómo hoy soy justo y mañana soy pecador, y justo y pecador, y justo y pecador, y eso a mucha gente lo termina por sacar de las iglesias. Por eso este estudio bíblico está diseñado para predicar la gracia con la diferencia del evangelio de la mezcla de la gracia con la ley. Por eso se llama así, abriendo los ojos a la gracia. ¿Qué estoy creyendo? ¿Que mi predicación te va a abrir los ojos? No. A mí, Dios me abrió los ojos usando un predicador. El predicador fue un instrumento. Y eso es lo que está pasando con este estudio bíblico. Anhelamos que sea un instrumento para que Dios, no sé cómo o no sé por qué, mire tu corazón y diga,
Abre los ojos a la gracia y disfruta mi gracia. Y deja de vivir bajo la ley, porque ya el pacto fue cambiado. Ya fue renovado totalmente el pacto. Fue totalmente cambiado, ¿vale? Terminamos el día de hoy diciendo el verso 23. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada. Escucha esto, ya para irte a dormir maravillosamente bien. Dice, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quien ha de ser contada, se escribió. Ya está escrito, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Tu pecado lo llevó a la cruz y ahí se lo llevó él, lo venció, pero la resurrección te hizo justo. Y entonces dice que ya está escrito también de nosotros. No nada más está escrito de Abraham, ya te fui a enseñar que Génesis 17:10, ahí habla, y Génesis 15:5 y 6, también ahí habla de la fe que le fue contada por justicia a Abraham, ya está escrito. Pero ¿por qué dice que de tu justicia, de tu fe, que te es contada por justicia, también está escrito? ¿Por qué dice que está escrito? Porque tu fe, o la justicia que te viene por tu fe, está escrito en los evangelios, está escrito en la cruz de Jesús y en la resurrección de Jesús. Y eso te colocó a ti como parte de los que su fe le es contada por justicia. Este tema se llamó la fe que es contada por justicia. Después de leer esto, ¿a qué fe nos referimos? A la fe en la obra de la cruz. Que la obra de la cruz trajo la justicia divina, la justicia de Cristo hacia nosotros y nos hizo justos. Y esa fe en Jesús que nos hace justos es lo que nos es contado. Esa fe en Jesús que derramó por gracia su obra en nosotros nos es contada por justicia. Y entonces somos justos, que significa que somos perfectos ante los ojos del Padre en tu espíritu, no en tu carne. En tu carne te vas a seguir equivocando cada vez menos si decides vivir bajo la gracia y bajo la justicia de Cristo. Amén. Amén. Este capítulo 4 está maravilloso, maravilloso para que el Señor nos abra los ojos. Saludamos a Flor, que anda por aquí, a Paquito desde Querétaro, muy bien. Rosendo, saludos. Marnuar de Gómez también nos está viendo. Si nos dicen por favor desde dónde nos ven, sería de mucha bendición para nosotros. Sácil también está por acá. Y bueno, todos los que ya habíamos saludado al inicio. Oiga, no sé usted, pero a mí me vuela el corazón cada vez que predicamos esto. Por eso es que estamos haciendo cada domingo predicamos la gracia desde hace 2 años y medio, sin la mezcla de la ley, de un domingo para otro. Y usted se preguntará, ¿y cómo le hizo, pastor, para cambiar? Pues tuve que salir a decir, Dios me abrió los ojos y nos faltaba encontrar esto ya no es, ahora es esto. Este cachito que predicábamos, esta mezcla ya se va y nos vamos a predicar solo la gracia, y eso es lo que hemos hecho por 2 años y medio. Por esa razón, los martes estamos haciendo estudio bíblico a las 8:15. Marnuar nos ve desde Acapulco. Bienvenida, muy bienvenida. Los martes 8:15, el estudio bíblico de la gracia, que se queda colgado de la internet. Si usted por alguna razón no puede entrar a alguno de los estudios bíblicos y no me puede acompañar aquí en vivo, por favor, entre a buscarlo, porque ahí se va a quedar en nuestra página de Facebook, ¿ok? En la página de Facebook de Plenitud en Cristo, ahí se va a quedar. Y los viernes está saliendo la cápsula de Meditando en las Maravillas de la Gracia. Ayer salió la primera cápsula, que fue la introducción, y hoy va a salir, o al revés, hoy y mañana, no estoy seguro, pero entre hoy y mañana ya están las 2 primeras cápsulas de Meditando en las Maravillas de la Gracia, que son videos de 8 a 10 minutos, con un mensaje muy claro, muy concreto. Haga de cuenta que vamos por la perla, la sacamos y brillando se la platicamos a usted
se la explicamos como Dios nos la explicó a nosotros y la compartimos con usted con mucho cariño, con mucho amor en el Señor. Amén. Yo soy David Mesa, me toca el honor de ser el pastor y predicador de esta iglesia Plenitud en Cristo, a la cual el Señor le plació abrirnos los ojos a la gracia pura, sin la mezcla de la ley, un 24 de abril del año 2021, y a partir del 2 de mayo de ese mismo año, 2021, comenzamos a predicar la gracia. Si usted entra a la página de la iglesia, www.plenitudencristo.org, busque los mensajes de la... Ya estoy bajando los demás mensajes, poquito a poquito, porque tenemos 12 años predicando, vamos ya para 14 años. Entonces tenemos 12, los primeros 12 años estoy quitando todos los mensajes de ahí, porque están mezclados. Agradezco al Señor, fueron de gran bendición, bendijeron a muchos, a mí me bendijo mucho la predicación mezclada, pero ya no es tiempo de predicación mezclada, es el tiempo de quitarle a la iglesia esa piedra, esa losa de las obras humanas y recibir el favor y el regalo inmerecido de Jesucristo nuestro Señor en la cruz. Por eso dice que Jesús es el autor y consumador de la fe, y a Él tenemos que poner la mirada solo en Él y no en nosotros. Bajo la gracia el hombre pasa a segundo término, siempre, y el primer término siempre lo tiene Jesús. Amén. Entonces le invitamos a que nos siga los domingos, los martes, los viernes. Estas dos cápsulas que salieron lunes y martes es porque son las del viernes pasado que se me retrasaron, pero si Dios permite, este próximo viernes sale el segundo capítulo, la segunda cápsula, o tercera en este caso, y le invitamos a que nos vea, ¿vale? Así que le bendecimos. Un servidor, David Mesa, y toda la iglesia de Plenitud en Cristo les bendice, y nos despedimos para que usted pueda seguir con sus actividades ya de la noche, y nos vemos en la próxima emisión. Dios me los bendiga y que todo el favor de Dios esté sobre ustedes. Hasta la próxima.